disconnects here. I'm talking to the interpreters right now. We already did an audio check, so they were good. Okay. Um, and then, thank you, Kendall. Welcome, Joel. So if you're These, listening to English, take it out for now because Sheila's going to switch to Spanish. So you'll listen to this English. No. Let me just give a little bit of a. So we're using the interpretation devices today because we're a small number. So we're able to go through the interpreters online to the devices. That being said, we only have the one channel, so we have to toggle between English and Spanish. So when Spanish is spoken, if you want to listen in English, you can put on the headphone and then you'll hear English. And then when was today was the, for our delegates, we were talking about yesterday, but now that you're here, we were gonna come look for you, but now you're coming back, so we'll chat with you. That's Okay. Yeah. just so they know, like, those yeah. Solo explicó Kendall que como se va a hacer la traducción, es como se va a hacer a través del sistema, lo único que tiene que hacer para ser automático es esperar solo un poquito con terminar la traducción y luego es eso. And can we start speaking? And it's going to Spanish now. Awesome. So, thank you, Sahada. So nice to have Sahada with us. So I will just re-articulate the welcome and thank you for joining us for this session today. This session, which is around the role of Indigenous and Afro-descendant women in the protection of biodiversity, is a thought of within the context of a delegation that's underway all week, which is called the People's Diplomacy and Environmental Governance Delegation. And it has started in territory. It started in ceremony with Anishinaabe people. There was a lot of nation-to-nation exchange. It's been a beautiful couple of days that started this work off. This morning we had a session that involved women from Canada, Colombia, Bolivia, and Africa. And we are really, really honored to have our delegation with us, as well as Sahara Alalo, who is part of she's one of the council members of the IPTP, the Institute of Peoples, Territories, and Pedagogies for Peace, that is working in collaboration with Algoma University and Xinguat Kunamagegamik, as well as a number of departments, organizations, faculties on campus and off campus to make this delegation possible. There are representatives of a number of those organizations here present in this meeting. And welcome also Jane Amolo, who comes from the IEDI office. She originates from Kenya and is someone who has been working actually quite closely with us over the last couple of years, has traveled to Colombia with us and has supported this work since she started to join us in the work. So welcome, Jane. I know you're just back from a trip too, so lovely to have you here.
And we also have a couple of faculty members with us, and I wanted to recognize you as well. Thanks for joining us. Laura Wiper from CESD and the Faculty of Cross-Cultural Studies, as well as Walter Chan, who's from the Social Work Department and program. So super happy to have you both here. We have a number of people joining us, I think, online as well, and we are waiting to see if a couple of other members, associates of the IPTP from Senegal and South Africa might be able to also join us. Just to note, Sahada Alalo is originally from Ghana, who is living in Ottawa, the IPTP council member, and has done an incredible amount of work with women, with an organization called Northern Girls Initiative, but she's also part of the African Canadian Association of Ottawa that brings together 53 other organizations and groupings that represent the same number of African countries people from African countries who have arrived in Canada, and does an amazing work in the area of anti-racism, and in the face of a number of challenges facing African descendant communities arriving in Canada. And there's been a lot of amazing connections with our delegates. We also had Beverly Jacobs here, who had to leave, unfortunately, just about an hour or two ago. Beverly Jacobs is the former Native Women's Association of Canada president, a Haudenosaunee woman who shared a lot of her experience this morning, but also joined us yesterday. So we've had these really special connections from a number of people from Canada or from northern part of Turtle Island. And we'll soon hear from our delegates and present our delegates as we finalize this setup here this morning. Again, this session in particular was thought about in relation to some of the work that's underway in the IPTP, and that is relevant for communities across the board, particularly Indigenous and Black communities, as COP16, which is the Convention on Biodiversity, will be taking place in Colombia in October. And so one of the efforts that we're trying to kind of motivate and participate in and support is to be very explicit about the important role that Indigenous and Black communities, and women in particular, play in biodiversity protection. Just to give a brief background, 8J, which is the chapter of the Convention on Biodiversity, recognizes the important role of Indigenous and local communities in biodiversity protection. Afro-descendant communities have not been formally recognized in that process. So one of the goals that we would like to achieve with generating spaces like this is to join other voices that are demanding that Afro-descendant voice with vote as well is recognized in the COP16 process. Indigenous and Black communities and women have always worked together to support each other in these kinds of efforts. And this is what's underway in Colombia right now. And we really feel that there's an important role for those that are located in this part of the world, as well as African countries, as well as our partners in Bolivia, to support Afro-descendant communities and women to have a particular voice and vote that's emphasized in and recognized formally in the COP16 process. That is a very formal conversation that's underway and very formal process that's already underway, particularly led by Afro-descendant movements, organizations in Colombia and others. Has anyone heard of this, the concept of the sixth region? The sixth region is considered, so there's 5 African regions represented, but the sixth region is considered to be the African diaspora. So when you hear reference to the sixth region, this may come up in this conversation. It is considered the African diaspora that needs to be heard and have their own position, their own category established in the COP16 process. So again, part of it has to do with demonstrating how specific and important the role is of
African descendant communities in the diaspora in places like Colombia and elsewhere. So I gave you that context because we would like, and I'm hoping we're starting to record this session, because we do want to have the session recorded in order to contribute to policy development and positions and papers related to the important role of African descendant communities, as well as Indigenous people who are doing that role of biodiversity protection in their communities. We do see a lot of contradictions in the COP16 process and gaps and exclusions, as many international processes go. So again, we want this space to be one that highlights the voice and role of Indigenous and African descendant peoples, communities, organizations, and with an emphasis on women, so that we can contribute to the thinking and the production around this topic. So I'll leave it there. Maybe we can do a quick one name. Oh, I think everybody knows who each other are. I think I've introduced most people here. Maybe we don't need to do that. We did that last session. But I will ask then those that are here from the delegation if they can start us off by letting us know your name, your organization, the territory from which you come, and also perhaps a 2 to 3 minute synopsis to start with what are the main issues that you're facing in terms of biodiversity protection in your territories. Yeah. And then I do know that, can I ask who is on? I can't quite see who's on joining us online, if there's anyone who needs to be introduced online. Excellent. Elizabeth Garcia has joined us. I'm so happy that she is here with us. Okay, so, and I do see that there are a few others, so welcome to those who are joining us via the webinar. It's wonderful to have you here with us. Elizabeth Garcia is one of the delegation members as well. She's joining us virtually for a number of sessions. She's an Arhuaca Indigenous leader from Northern Colombia, the Sierra of Santa Marta, the Arhuaco peoples, and she's also currently the ambassador of Colombia to Bolivia. And I'd like to ask if Elizabeth is able to open her camera or her audio and share a bit of a greeting so that we can hear, feel, and perhaps see you as part of this conversation. Elizabeth? So is Elizabeth able to, you know what, maybe we'll work on that. I'm not sure, Elizabeth, if you're able to open your camera and share a greeting. And if not, we can come back to you, because I know sometimes technologically it's a bit challenging. Are you able to open your mic, camera? Okay, I think what we'll do is come back. But Elizabeth, you can be prepared at some point during the conversation to join us. Open your camera and mic. We have had a few technical glitches along the way. So without further ado, perhaps we'll start with Dalia Mina Valencia, who is an incredible woman and leader from the Jurumanguí River Basin in South Pacific of Colombia. She is a woman who has led the resistance, a community in resistance for 30 years in the face of a number of external threats, issues, and expressions of violence, which includes the displacement, forced displacement of people from her region, her territory in 2001. People were killed in that very, very violent process. And she has led a process to ensure that her people didn't lose her land. So they have been resisting since that time, so 25 or more years. She's also part of the Black Communities process that has its start much before that. 1993 was the
formal start to the Black Communities process. She's one of the founding members of the Black Communities process, which is a national process in Colombia. But she's also founded and led and continues to lead the women's councils of the Jurumangi River Basin. Has played a really important role along with other women in biodiversity protection, the protection of her territory, in the face of mining threats, in the face of also illegal trades like the coca trade. So Dalia is a very special woman to me as well, one of the first people I interviewed in 2001 in the face of that case of displacement. And the IPTP does quite a bit of work of accompanying that community. And there's much more to say about Dalia, but without further ado, I will pass it on to Dalia, and she can tell us a little bit more about who she is, her process, and the role that the women play in particular in biodiversity protection, and any issues to get us started. 3-4 minutes, if you can, to start the conversation. Hola, buenas tardes. Para mí realmente es un placer estar en este espacio. Yo creo que el tiempo es limitado, así es que voy a iniciar. Está claro que hoy, digamos, Colombia es parte del pulmón del mundo gracias a las prácticas culturales de las comunidades negras e indígenas. Pero entonces todo este proceso de conservación que hemos hecho armónico con el territorio, donde no solamente lo conservamos, sino que también lo usamos, se ha visto amenazada por todo el tema del cultivo con uso ilícito, el tema de la minería mecanizada. Como Jurumangi ha definido, uno de los principios que es opción propia del futuro, ha definido el territorio como un espacio de vida. Hemos mandatado algunas acciones en el territorio y entre esas, importantísimo es no al cultivo con uso ilícito ni a la minería mecanizada. Eso fue en el 2003, yo fui representante legal del Consejo Comunitario cuando se mandató, se ha estado ratificando, hemos hecho erradicaciones manuales, hemos hecho también campaña para detener maquinarias, incluso hace 2 meses como colectivo de mujeres nos tocó parar una maquinaria que incluso Sheila estuvo presente. Entonces son muchas acciones que hemos hecho, incluso las mujeres, porque fuimos un grupo de mujeres. Pero esto se ve amenazado a la poca política estatal que hay. Primero, de inversión en las comunidades y segundo, de protección del territorio. Porque por más que nosotros estemos haciendo, si hoy no hay un control territorial que controle todo el tema de deforestación que hay en el caso de la minería y del cultivo con uso ilícito, esta acción de nosotros podría ser un fracaso. Hemos perdido compañeros, hemos exiliado, ha tocado exiliar compañeros, confinar. Me ha tocado a mí bajar de perfil. Yo en el territorio trato de pasar desapercibida, pero la gente sabe que soy la máquina, como decimos nosotros, la que cranea muchas cosas, ¿no? Entonces, eso. Les decía que lo de las prácticas culturales, ¿por qué? Porque nosotros no producimos a tal raza, ¿no? Para sembrar nuestros pancoger, sino es que nosotros estamos con el policultivo. Entonces yo puedo sembrar el chontaduro, el cacao, la caña y dejo el arbolito que también nos permite que no haya una alteración con el ecosistema. Entonces, estas prácticas culturales permiten. Y lo otro es que no utilizamos abonos o químicos en el territorio. Lo que hacemos es dejar descansar la tierra. Ejemplo, si yo siembro en esta hectárea,
este año, el próximo año siembro, pero en otra. Entonces no necesito abonarlo, sino dejarlo descansar. Ajá, exacto. Entonces todas estas prácticas culturales hoy, como les digo, refleja de que Colombia sea parte del pulmón del mundo. Por eso en el tema de la COP16, nosotros debemos jugar un papel muy importante porque gracias a nosotros existe el territorio que existe para decir el Pacífico es un territorio biodiverso. Cuando el gobierno se da el caché de decir es que el Pacífico es biodiverso, no es porque haya visto intención de proteger el territorio, sino gracias a las acciones de cada uno de nosotros, de nosotras y nosotros en los territorios. Pues podemos volver también así, decir, mira que si quieres añadir un poquito más y luego. Yo creo que, no, hasta ahí. Finalmente le diría que las organizaciones internacionales deben de presionar a nuestro gobierno para que sí ejerza el control que hoy hay masivamente dentro de los territorios con la economía ilícita llamado el oro, la extracción del oro, que está contaminando los territorios. En el Pacífico solo hay 2 ríos que hoy no tienen mercurio, que es el río en el Chocó, el Tutunendo, que es un sitio turístico, y en Yurumangui, que hemos hecho resistencia. Entonces hoy usted puede ir y tomar el agua sin temor a que tenga contaminación de cloro o de otros residuos porque hemos hecho un trabajo grande. Entonces yo creo que este trabajo que nosotros hemos hecho debe ser reconocido y recompensado. Mil gracias, Dalia, por pues proveer una buena introducción a la temática en el contexto comunitario, sí, de gobernanza propia también, con relación a el importante papel que juega la comunidad y los retos, muchos retos que no se puede resumir en 2 minutos, pero ahí tenemos el inicio. Quisiera como también pasar al mundo indígena con Clemencia Herrera, que está aquí con nosotros para como tener la próxima intervención. Ay, no, ese tiene otro apellido que es hermoso. Nemerayema. Gracias, Nemerayema. Listo, entonces que Clemencia, que es también coordinadora de capacitación de la Escuela de Capacitación y Educación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ¿sí? Ella también ha jugado un papel fundamental en la protección de los ecosistemas de la naturaleza en su pueblo, en su territorio, que es la Amazonía de Colombia, en la parte sur. Sí, pero realmente es una zona gigante que representa casi la mitad de todo el terreno nacional de Colombia, ¿sí? Entonces, pues hay también muchísimo por decir a todo lo que ha sido los éxitos y acontecimientos de Clemencia, pero eso saldrá en su momento también, ¿no? Entonces, que te paso la palabra para que nos puede iniciar la conversación en cuanto a al papel de la mujer indígena, ¿sí? En la conservación de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Clemencia Herrera Nemerayema. Soy del pueblo Huitoto, de la Chorrera Amazonas, del resguardo predio Putumayo. En el caminar del tiempo, uno de mis grandes papeles como persona que acompaño en los 35 años de caminar diferentes territorios a nivel del país, me he enfocado en la concientización, en la formación y la deformación
de la educación propia. Y entonces mi trabajo está enfocado mucho más a la concientización de los pueblos indígenas, específicamente a las mujeres y a los jóvenes, en el empoderamiento de los conocimientos propios. Y es allí está la importancia del rol de las mujeres, específicamente hasta el 2019 formamos más de 200 mujeres indígenas amazónicas en el empoderamiento, en el cuidado de la selva, del monte y la conservación de las semillas y el liderazgo de las mujeres en el espacio alimentario, en el cuidado de las semillas, el guardar las semillas y el uso, manejo y control de nuestra naturaleza, de nuestra selva. Entonces, el rol de la mujer indígena es un papel supremamente importante porque de nosotras depende el cuidado de las semillas, la siembra de las semillas, específicamente para nuestra cosmovisión, el cuidado de la chagra. La chagra es el espacio donde se siembra todas clases de frutas, toda clase de tubérculos. Es una tradición milenaria, es una tradición de origen y es el que nos asegura la alimentación para la humanidad. Y el cuidado de la selva para nosotros es totalmente importante porque de nosotras igualmente que los animalitos que consumen las diferentes frutas en la selva nos ayudan a sembrar más frutales, más alimentos, los pájaros nos ayudan para nosotros. El viento también nos ayuda, cuando hace viento llevan las semillas a diferentes espacios. Entonces, hace parte de que las compañeras, las mujeres, todas estas prácticas que nosotros hacemos en nuestros territorios hace parte milenaria de nuestras abuelas. Esto va de generación en generación y de esa misma parte que hoy en día se está olvidando mucho por las nuevas tecnologías que están llegando a nuestros territorios. Y entonces, pero de por medio estamos las mujeres que concientizamos a los pueblos indígenas, pero específicamente el relacionamiento del joven con los abuelos, porque a los jóvenes hay que concientizarlo. Muchas veces se dice en el discurso que la juventud o los niños es el futuro de nuestras comunidades o de nuestro país, pero cuando muchas veces discriminamos mucho a los niños y a los jóvenes que participen en estos espacios. Entonces, como mujer indígena que he acompañado el proceso de formación, he acompañado más a la concientización de la juventud y de las mujeres en la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestros territorios, y identificando muy bien cuáles son nuestros territorios para empoderar pues a todos los pueblos indígenas con sentido de pertenencia, para cuidar la naturaleza y para cuidar la vida de los pueblos indígenas. Y por supuesto, como amazónicos no somos egoístas, cuidamos la selva, la naturaleza para toda la humanidad. Gracias, Clemencia, por iniciar también la parte de, pues, y uno ve los roles muy parecidos, los papeles muy parecidos entre mujeres indígenas y afrodescendientes, ¿sí? Y entonces vamos a pasar para el saludo de la mujer arhuaca, embajadora Elizabeth García, que ya nos escucha y puede estar con nosotros solo un poquito más de tiempo porque como embajadora anda bastante cargada.
Entonces, pues nada, Elizabeth García es una lideresa importante indígena que también ha acompañado al proceso de comunidades negras, pueblo afrodescendiente de Colombia. Y también a muchas instancias de mujeres. En este momento también está empeñándose como en el rol de embajadora de Colombia en Bolivia. Ha hecho un trabajo también muy importante con gente en el exterior, ¿sí? Gente, pueblos afectados por el conflicto armado interno de Colombia. Gente exiliada en diversos países, principalmente a Canadá. Ella fue con su familia desplazada a Canadá hace unos como 10, 15 años, ¿no? Entonces tiene un entendimiento de diversos mundos, de diversas experiencias con relación a la violencia, cómo afecta a los pueblos y las mujeres en particular. Pero también viene de un territorio de mucha importancia donde también tenemos presencia de la autoridad Ramón, que está aquí con nosotros también, ¿no? Del mismo territorio. Entonces, Elizabeth, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Te paso la palabra. No sé si puedes Bueno, abrir. ¿cómo están? Ahí. Sí, estoy tratando de abrir la cámara, pero dice que está desactivada. Pero bueno, solo quiero de verdad saludarles con el corazón a hermanos, a hermanas que están allí, decirles que tengo mucha envidia, porque ahí debería estar yo sentada en una de esas sillitas, pero que hay cosas que le limitan a uno las posibilidades de volar, por lo menos con el cuerpo, no con el pensamiento, porque mi pensamiento está ahí hoy con ustedes, con esas mujeres valientes, valerosas que me han mostrado tanto en el camino, con mi querido Ramón, que estoy tan feliz de que esté en Canadá, de que pueda llevar el mensaje de la sierra, del corazón del mundo, a ese que es mi otro país, Canadá, que me recibió también con los brazos abiertos. Canadá, de quien aprendí que realmente la ternura de los pueblos es su solidaridad. Canadá, que me mostró las posibilidades de renacer. Canadá, en donde pude evidenciar que el territorio va hasta donde va el pensamiento. Canadá, que sus pueblos demuestran a uno que definitivamente las fronteras no son líneas que dividen, sino son puntos de encuentro. Todo eso le debo a Canadá. Pero a los procesos organizativos de los que he nacido, les debo la posibilidad de seguir respirando, de seguir viviendo, de seguir luchando. Y eso para mí es muy importante. Esta labor que estoy realizando ahora en Bolivia es una labor que hago bajo la orientación de mis mayores, tanto arhuacos como cancuamos. Tengo la posibilidad de hacer realidad el sueño de triangular la cooperación entre Canadá, Colombia y Bolivia. Con base en la diplomacia de los pueblos, tratamos de juntar, pero también realidades, de compartir experiencias. Y en ese camino, el Instituto de Pueblos, Territorios y Pedagogía para la Paz, más que una organización, es una estrategia para tejer este tipo de procesos. Quiero agradecer de manera especial a la Universidad de Algoma por haber entendido que de la única manera en que la academia sigue viva es si camina al lado de la gente, por haber entendido que los pueblos indígenas y los pueblos negros tenemos sistemas de conocimiento que nos han permitido sobrevivir generación tras generación. Yo quiero decirles que yo aprendí que el primer territorio que tenía que sanar era mi cuerpo cuando padecí el exilio, que no podía seguir transitando con ese dolor y que tenía que aprender a que las montañas que tenía en mi cuerpo, los lagos, las lagunas, los mares, los ríos, tenían que ser sanados y los aprendí a sanar caminando con hermanos y hermanas indígenas de pueblos canadienses. Quiero decirles que esto que están haciendo es muy importante y marca un hito histórico donde vamos a poder seguir juntos y juntas en un camino y en unos sueños que nos tracemos para que nuestros pueblos sigan viviendo con la esperanza de seguir siendo solidarios con aquellos que no han tenido el cuidado para con la madre tierra, la Pachamama, la madre naturaleza. Nosotros, los pueblos indígenas,
los pueblos negros, las comunidades locales. Somos la esperanza de un mundo en donde el paradigma de desarrollo ya falló. El desarrollo que es válido es el que nosotros siempre hemos presentado, que implica tener un respeto enorme por las cosas que nos rodean, por la madre naturaleza, por los animales, por todos los seres, reconocer que ellos tienen tantos derechos como nosotros. Hay muchos desafíos y espero que esta conversación que ustedes tienen allá sirva de luz para todo lo que sigue para la humanidad. La COP16 para los colombianos es la COP de la gente porque implica una participación desde y con los pueblos. Y es naturaleza porque no podemos haber paz si no respetamos eso que nos sigue dando vida, que es la continuidad del pensamiento de nuestras generaciones pasadas y futuras. Yo les dejo hasta allí diciéndoles que aquí en Bolivia hay gente que está mirando este proceso con mucha esperanza y que la semilla que han sembrado cada vez que han venido sigue creciendo porque siempre le estamos regando en pensamiento y en acción. Duni, va. Duni, Elizabeth. Duni is like miigwech in lengua propia Arawak, see? And hello to those who have joined us. We have another professor here with us who's Andrea Pinero, who's also supported along with Laura Wiper, this delegation. I know we've had also Monica Thakur, who is from Poli-Sci, join us as well. I don't know if she's still with us. We also have in the webinar an IPTP associate who's joined us from Ghana. So welcome, Joanna Bomapong. I hope I'm pronouncing that last name correctly. It's lovely to have you here along with another compañera, as we say in Spanish, from Ghana, who's also living now in Canada, the IPTP representative or counselor, who's joined us here in the room, Sahara Alalo. Entonces, hopefully you both will have a chance to speak. And I do want to pass it on now to Marlene Mancilla, who's here in the room with us. She is an Afro-descendant woman, Afro-Colombian woman, who is also part of the Black Communities process, but she's part of a process that's another mobilization that's called the Mobilization for Afro-Descendant Women for the Care of Life and Ancestral Territories. This mobilization started in 2014. I'm sure she's going to tell us a little bit more about that, as well as the role of women in biodiversity ecosystems protection in her territory, which is Northern Cauca. Also, Marlene joins us as a member of the team, member of the IPTP team, Institute of Peoples, Territories, and Pedagogies for Peace from the territory of Northern Cauca. And she has been doing some work around the COP16 process. So we'll hear a little bit more about that. So without further ado, it's an honor to have you here with us, Marlene, and we will, I'll pass you over the mic. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como ya lo dijo Chila, yo soy Marlene Mancilla Cajiao. Soy del departamento del Cauca, en Colombia, de la región norte del Cauca, donde mayoritariamente habitamos población afrodescendiente. Habitamos sobre la zona plana, o lo que se denomina como el valle geográfico del río Cauca, uno de los ríos más grandes de Colombia. Bueno, y creo que mi quehacer dentro del instituto, pero también de lo que yo he venido construyendo como persona y al interior también del movimiento de comunidades negras en Colombia, pues ha sido una tarea que como movimiento tenemos, y es la defensa de la vida en los territorios donde habitamos, que hoy y que desde siempre, con las diferencias culturales y de cosmovisiones, hemos venido construyendo y cuidando ese territorio junto con las comunidades indígenas que cohabitamos ese territorio.
para este caso que nos aboca en este momento, en este espacio, es lo que tiene que ver del papel de las mujeres en la conservación de la naturaleza o lo que llamamos biodiversidad. Y allí creo que el papel de nosotras, las mujeres afrodescendientes, ha jugado un rol bastante importante desde la crianza, desde lo que nos han transmitido nuestras ancestras, nuestras mayoras en los territorios, bueno, también un poco el papel que han jugado los hombres en las comunidades, en los procesos de formación también, pero como responsables históricas de la transmisión de la cultura, nuestro papel ha sido fundamental en los temas de conservación. Como lo decía la compañera Clemencia, creo que en la mujer negra también ha estado la tarea de conservación y preservación de las semillas nativas, de transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas el cuidado del territorio, de lo que nosotros llamamos, de lo que llaman los indígenas la chagra. Nosotros lo denominamos como la finca o la era o la tonga, que son espacios donde se cultiva las semillas, pero también donde cohabitan también animales, pero también los seres que no vemos, los espíritus que acompañan la selva, que acompañan el monte. Bueno, un poco mi tarea dentro de la organización también del proceso es que logremos la inclusión de la categoría, bueno, más que la categoría, no, me explico, que se reconozca al interior de la COP el sujeto político afrodescendiente. Esa es parte de nuestra tarea, porque si bien en COP se hablan de comunidades locales y pueblos indígenas, ninguno de los dos nos vemos representados, no porque no podamos hacer caminos de hermanamiento con los hermanos indígenas, sino porque si bien tenemos una tarea histórica de conservación y preservación de la madre naturaleza y de la casa grande que es la tierra, las cosmovisiones son distintas en algunos ámbitos. Por ejemplo, el exterminio sistemático que han tenido las poblaciones descendientes de africanos desde los procesos transatlánticos han sido voraces con nosotros. Y si hoy esa anulación sistemática física persiste, también las intenciones de la anulación sistemática en su cultura. Y a eso es lo que nosotros reclamamos, que el sujeto político afrodiaspórico se reconozca dentro de COP por ese papel fundamental que hemos jugado en la conservación de la biodiversidad en las Américas. Somos alrededor de 135 millones de personas afrodiaspóricas en América, que ocupamos alrededor de 200.5 millones de hectáreas, donde más del 80%, según un estudio que se hizo alrededor de América con la Universidad Javeriana de Cali y de Bogotá, en Colombia y otras organizaciones sociales, más del 80% de esos territorios se conservan vírgenes, a pesar del modelo de desarrollo extractivista que se impone con violencia en los territorios. Entonces, creo que dentro de la agenda del movimiento social afrocolombiano, si bien hay una intención desde acá, es que se empieza a mover la necesidad del reconocimiento del sujeto político afrodescendiente en COP, hay un punto especial en dicha agenda que converge en la necesidad de prestar mayor atención a los procesos de las mujeres negras, de lo que hemos hecho y de lo que se han hecho en el pasado, de lo que se está haciendo en el presente con visión al futuro en la conservación del territorio, en la conservación de la biodiversidad en el planeta entero. Nosotros, como lo decía Clemencia, creo que en eso también compartimos cosmovisión.
nosotros no conservamos simplemente para los negros o para los indígenas, conservamos para la humanidad en general, para la naturaleza en general, para los espíritus que habitan en la tierra también. Entonces, eso es un poco el trabajo y de las responsabilidades que tenemos en este momento. Lo hablábamos con Clemencia hace un rato, como mujeres tenemos que meternos en COP, hay que llegar a COP y creo que va a ser parte de la agenda que tenemos después de esta delegación aquí en Canadá y donde el instituto yo creo que tiene una responsabilidad enorme. Muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios. También todo es como iniciando una conversación para entender los retos, el papel de las mujeres y las comunidades indígenas y negras, ¿sí? Queremos también acordarles al público, a los asistentes, tanto en pantalla como presencial, que si tienen preguntas, por favor, nos van organizando esas preguntas para cuando haya un pequeño espacio para entrar en diálogo, ¿no? Entonces, por favor, la gente en pantalla pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat o lo que se llama el QIA, ¿sí? Allá del Zoom. Y también, pues, por acá vamos a proveer ese espacio dentro de poco. Otro elemento es que también queremos invitarle al compañero Ramón Hernández, que es indígena arhuaco, del pueblo arhuaco. Es una autoridad indígena que también tiene elementos para contribuir a, pues, que son fundamentales. Y quizás, como de manera general, con relación a la parte, pues hay un conjunto de elementos espirituales, culturales, políticos, territoriales, y que si nos puede ofrecer algunos elementos con ese como visión macro, por qué es distinto el papel de los pueblos indígenas en este caso, con relación al papel de otros pueblos que no son indígenas o afrodescendientes, que son particulares para el pueblo arhuaco, ¿sí? en la conservación o la defensa territorial y la biodiversidad en particular. También se puede hacer mención del rol de la mujer desde su perspectiva como autoridad de su pueblo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Alberto Hernández, miembro del pueblo arhuaco. En este aporte que podemos apoyar haciendo presencias, acompañar al proceso que hoy por hoy las mujeres indígenas y la sociedad en general, que son los dueños de todos los hijos. Si hay dirigentes, son hijos de mamá. Si hay diferentes actores que aportan a la naturaleza, en alguna parte destruyen la naturaleza, pero son hijos de madres. Por eso es muy importante que la mamá biológica y mamá de todas las madres, que es la naturaleza, puedan a suministrarle las buenas enseñanzas para que las generaciones futuras y las generaciones presentes puedan gozar de este privilegio, de estos espacios tan bonitos que no hay en otra parte sino en este sistema planetario, y cuidando todas las naturalezas. Hay muchas formas de defender el territorio, pero también uniéndonos y cumpliendo el rol, las mujeres como mujer y el hombre como el hombre, y las naturalezas tanto físico como material, cumpliendo las funciones. Entonces, la paz se construye desde una buena mirada. Por eso mismo los aportes que hacemos cada uno de nosotros con una buena mirada
significa en buscar el norte. Y por eso mismo es tan maravilloso hacer parte de este procesos conversatorios y que la verdad nos merecemos estar. Cuando escucho a todos los participantes, uno se ubica en el territorio de unos. Uno comienza a mirar qué papel cumple las instituciones locales, en este caso cuando se habla tema de vidas, el tema ambiental, el rol que cumple cada mujer en la población. En el caso mío, particularmente el pueblo arhuaco, son lo que sostienen la cultura, porque el saber ancestral que se transmite de generación en generación es transmitida por las abuelas, las madres, y cuando nos referimos a las abuelas, pues nos referimos al territorios y los epicentros que son portadores de energías, y eso se mantiene pues a través de la conservación del territorio, porque la cultura sin el territorio pues sería una historia, y no queremos estar en esa historia, sino vivenciar la cultura y hacer parte de este bello planeta. Muchas gracias, Duni. Mil gracias. No, es que las palabras de todos y todas nuestros invitados son pues muy impactantes, aunque sean cortos, ¿no? Pues quisiera invitar a la gente presente o en sala aquí presencial o en Zoom. Si tienen preguntas, también abro un poco pues la palabra para compartir, o comentarios y para poder hacer conexiones con otros ejemplos que ustedes conocen. Luego volvemos a un segundo momento para poder entrar a hablar y preguntar a nuestros delegados y delegadas frente a estrategias para ir construyendo conjuntamente como formas de fortalecer lo que son los espacios para las mujeres indígenas y afrodescendientes, y en el reconocimiento de su papel tan fundamental en la protección de la biodiversidad. Sabemos como el Instituto de Pueblos, Territorios y Pedagogías para la Paz, por ejemplo, como dijo mi compañera Marlene, que hay un rol a nivel internacional que es muy importante para como contribuir o como colaborar en la construcción de espacios, ¿no? Para que las mujeres puedan autorrepresentarse y asegurar la voz propia en estos procesos, como es el COP16. Entonces, nada, no sé si alguien acá o en línea quieren también contribuir algunos comentarios o preguntas. En línea, si hay, no, intenté abrir acá, a ver. Ok, hasta el momento no veo. Y Mónica, si tienes algo que también quieres compartir, te podemos facilitar la cámara o el micrófono, ¿sí? Entonces solo nos avisa si quieren compartir directamente, o también puedes escribir en el chat o el QIA, ¿sí? Pero si quieres compartir a través de cómo abrir el micrófono o audio, también lo podemos facilitar. Entonces yo creo que perdió la conexión, la Mónica. Luego, entonces, si no en este momento hay comentarios o preguntas para esta primera ronda. Bueno, tenemos a alguien aquí en sala. Jane Amolo, por favor, aquí. Thank you to everyone who was sharing what you do in Colombia.
I wanted to know and ask the role that cash crops play in Colombia, especially for those who depend on the land, and the use of artificial fertilizer, if you do use it, and the push for GMO, genetically modified. Because when I think about seed preservation and the push from companies for farmers to buy the seeds that they produce, which most of the time you cannot use the same seed to plant next time, what are the strategies that you have used to ensure that you preserve your seeds and you don't fall prey to multinational companies? Are there any other questions before we go to our panelists to respond? And if not, we can just move to Clemencia. Si alguien más quiere también. Mary. Buenas tardes. Bueno, nosotros específicamente hablo del ejercicio que hacemos las mujeres amazónicas, porque la conservación de las semillas y la alimentación sana está en nuestras manos. En la Amazonía lo que nosotros hacemos es practicamos todavía el roce, la tumba, la quema, la siembra, la cosecha y el abandono del terreno, o sea, la chagra. Hacemos ese ejercicio de pasarnos de tumbar un árbol, se reemplaza por árboles nativos frutales como parte de recompensa al territorio para asegurar la alimentación de las futuras generaciones. Entonces, nos cuidamos aún mucho de que no haya intervención de las semillas transgénicas o semillas modificadas a nuestros territorios, por la misma razón de que las mujeres somos en la selva las cuidadoras de las semillas. Pero hay que cuidarnos mucho porque ya se están rodeando también de personas que dicen, mira, este tomate es más grande y crece más rápido, pero que no tiene semillas, por ejemplo. Entonces, los líderes nos hacemos cargo de concientizar a las personas de cómo tenemos que seguir practicando esos elementos tan importantes que no tengan. Sin embargo, tenemos de ejercicio el restaurante de comidas amazónicas dentro de la ciudad de Bogotá. Son productos que llegan desde la Amazonía sin el contacto químico todavía, hecho manualmente todavía por las mujeres. Y a través de este programa, nosotros tenemos un programa que se llama La Chagra, que concientiza a las mujeres para empoderarnos de semillas nativas, productos nativos y la conservación cultural para el alimento sano de la vida. Gracias, Clemencia. Bueno, yo creo que en el caso de las comunidades afrodescendientes no ha sido una tarea fácil conservar semillas frente a los grandes agentes de la industria del alimento a nivel mundial, por un primer factor, y es en el 2002, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia se prohibió, esto es increíble, en Colombia se prohibió el uso de semillas nativas y hubo una quema masiva de miles de toneladas de semillas nativas, se quemaron y se botaron. Estaba prohibido sembrar con semillas nativas en ese gobierno. El gobierno lo implanta de esa manera, además lo ejerce bajo la violencia con los grupos paramilitares que obligaban a la gente a sembrar palma africana para extracción de aceite refinado,
y otros monocultivos, y de alguna manera se pierde gran parte de esas semillas, con el objetivo de poder dinamizar en los territorios, uno, los monocultivos a grandes industrias nacionales y extranjeras, dos, pues la comercialización de las semillas, bueno, en su mayor parte Monsantos, no solamente de semillas, sino también de los insumos. Monsanto produce las semillas transgénicas, pero también te vende los insumos, te vende todos los herbicidas, los pesticidas y los agroinsumos que necesitan para que estas mismas crezcan. Creo que de alguna manera la parte de muchas organizaciones en lo afro fue tratar de proteger esas semillas. Hay semillas y comunidades donde tienen semillas de maíz, de frijol, desde hace más de 100 años. Por ejemplo, en Suárez y en Buenos Aires, municipios del norte del Cauca, hay familias que conservan semillas desde hace muchos años. Entonces, esa ha sido una de las formas. También parte de la resistencia ha sido, por ejemplo, lo hablo desde una manera como también muy personal, ¿no? En mi casa, mi mamá, por ejemplo, bueno, sus gallinas no, no comen maíz y no es maíz nacional. No comen maíz transgénico que llega de Argentina o que llega de Canadá o que llega de Estados Unidos. Mi mamá no lo compra para sus gallinas. Entonces, ellas tampoco se consume tomate. El tomate, es que hay muchos cultivos que parecieran, muchas cosas, muchos alimentos en el mercado que parecieran como inofensivos, pero hoy no se pueden comer. Entonces no se puede comer tomate, no se puede comer el pimentón, no se puede comer la cebolla porque son semillas transgénicas y además súper contaminadas. O los bananos, muchas de las frutas que se maduran con algunos productos químicos, se aplican en la noche y al otro día en el supermercado ya están amarillos, gustosos, jugosos, con buen brillo. Siempre tenemos desconfianza. Entonces, parte de seguir comprando en los mercados locales. Esa es la ventaja de los pueblos en Colombia, que muchos podemos ir al mercado y comprar de los alimentos que produce las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, el reto, no quiero decir de que todo lo que se produzca y todo lo que se consiga en estos mercados sea necesariamente orgánico y de semillas originales. Hay una lucha muy fuerte porque las comunidades, bueno, nuestras comunidades como han venido siendo sistemáticamente empobrecidas, entonces pues es más fácil coger platica a los 2 meses que esperar 6 o 1 año para la cosecha de un producto. Entonces la carrera que hay es frente a la necesidad de poder generar condiciones económicas reales al interior de los territorios para poder contrarrestar estas otras cosas, porque créeme que mucha gente se ha incursionado. Por ejemplo, el norte de Cauca es región productora de piña. Hay una variedad de piña que se llama Oro Miel, que es una patente que tiene, creo que una empresa canadiense con un país de Centroamérica, una investigación, y esa piña es la que más se comercializa en Colombia porque es muy dulce, pero es una piña modificada genéticamente. No es como la piña común que crecía en nuestros territorios, que para el caso de Yurumangui creo que una piña esa sale como en 8 meses, pero para nosotros se demoraba 3 años por las condiciones del territorio. Entonces yo creo que eso es parte de las tareas que tenemos, el poder generar condiciones reales, de economías reales al interior para poder contrarrestar ese tipo de prácticas de desarrollo a nivel global que se pone en nuestras comunidades. Súper. Y también voy a pasar, el micrófono a Dalia, solo acordándonos también que hay interpretación para que hay un ritmo, que le facilita la interpretación. Dalia. No, está bien.
Yo creo que en los territorios hay que fortalecer más todo lo que tiene que ver con la etnoeducación y el tema de las prácticas culturales en los territorios. ¿Por qué? Porque el modelo educativo de nuestra generación lo que hace es desarraigarlos del territorio. Entonces, por cada joven que sale es un conocimiento que se pierde. Entonces, como decía la compañera, digamos, es importante la garantía en el territorio. Las prácticas culturales que al interior del territorio se hace intercambios de semillas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sembrar caña y no tengo, entonces la vecina me da la semilla, yo le doy la semilla de la papachina, un producto, un tubérculo que producimos allá. Entonces, ese intercambio en los territorios permite de que siempre se conserve esos productos. Nosotros hemos hecho un trabajo grande, digamos, en el Consejo Comunitario de fortalecer todo el tema de soberanía alimentaria. Y se está trabajando desde la escuela, con los niños, la importancia de ser soberano y sobre todo en el marco del conflicto, cuando eso es lo que de esa forma nos quieren controlar, ¿no? Por lo que nos consumimos. Entonces hoy hay que trabajar, seguir trabajando bastante en eso. No, mil gracias, Dalia. Y están saliendo tantas cosas tan importantes que cuando uno habla de la biodiversidad, se está hablando de sistemas enteros, economías, la cuestión de la autogobernanza es tan fundamental, ¿sí? Conocimiento tradicional, sistemas propios que tienen que ver con formas de ser, la cosmovisión, también las prácticas y economías propias, pero todo eso enfrente de unos retos muy, muy grandes que yo creo que están globalizados a raíz de y que construye sobre una imposición desde los tiempos coloniales, ¿sí? Que ha vuelto la colonización, volvió globalización y está orientado por relaciones sociales del capital, por ejemplo, como desde la entrada. Entonces, pues es muy importante la conversación. Lo que queremos también es invitar a ver si hay otros comentarios que nos permita desarrollar o avanzar en un análisis global, si hay otros escenarios de protección de biodiversidad a nivel global que uno quiere compartir. O si no, o otras preguntas, yo creo que aquí quizás salió uno. Sí, por favor. Ya. Ok. I just came from Kenya last week, and I had the opportunity to visit. My parents live in the countryside and on the farm. And one of the biggest challenges that I experienced being there is to see some of the crops, some of the types, for example, bananas that we used to plant no longer there. And that's a real problem for so many other crops. And one of the things that most of the farmers struggle with is cross-pollination, because not many crops are self-pollinating. A lot of crops are cross-pollinated. And when you have big tracts of land that are under cash crops, however much you try to preserve your seed, the cross-pollination happens. And every time you find that the seed you have saved to be able to plant is no longer the seed you want to plant. Is that an experience, for example, you have in Colombia, and how are you trying to mitigate it? Bueno, yo me estoy escuchando yo misma. Bueno, creo que, mira, hay políticas que borran todo el sistema propio de trabajar lo que nosotros traemos tradicionalmente, tanto como los afro, los campesinos, los pueblos indígenas. Colombia ha sufrido
tantas dificultades, por ejemplo, que se vaya perdiendo los productos propios que tenemos. Por ejemplo, las políticas del Estado o de los gobiernos de turnos hacen que muchas de las cosas de nuestros conocimientos tengan choque y perdamos, pero la resistencia sigue, los procesos seguimos, y es el caso de la fumigación con glifosato en muchos de los territorios para combatir la siembra de cultivos ilícitos. Eso perjudicó de una manera no solamente ambiental, ni perdimos muchos la vida de los territorios, porque para nosotros los territorios, los árboles, los animales, todo hacen parte de nuestras vidas. Nosotros hacemos parte de lo que estamos dentro del territorio. Entonces, como la fumigación con glifosato, a través de las políticas de gobierno de turno, no dificultó, sino mató, mejor dicho, a todos nuestros conocimientos y saberes, y que los que seguimos conservando todo esto somos los pueblos indígenas, son los campesinos y son los afros que seguimos resistiendo en este espacio. O sea, en medio de la guerra, las semillas resisten, el conocimiento resisten, y no han podido acabarnos de esa manera, porque son más de 520 años de resistencia que tenemos y seguimos, y creo que este espacio en lo que nos encontramos es un espacio de concientización y es un espacio de diálogo, pero que practiquemos también todas estas formas de cómo dialogar, cómo concientizar y cómo educar a las personas, porque toda esa conservación hace parte de una educación propia. Hay que enseñar a las nuevas generaciones, hay que informarles. Sin embargo, la institucionalidad académica es muy importante. La institucionalidad académica debe enseñar a las personas no la colonización de Cristóbal Colón, sino cómo esas personas que nos colonizaron hoy seguimos resistiendo. Hoy seguimos resistiendo, y cómo las invasiones hacen más fuerte nuestra resistencia también. Entonces yo pienso que todo tiene un enlace. La comida, la vida de los seres humanos tiene que ver con la resistencia y con toda la cuestión alimentaria como seres que somos. Bueno, no, súper esas preguntas y además esas conexiones que se va viendo claramente con otras partes del mundo. O sea, que ese ejemplo de Kenia es de una experiencia personal, la pérdida de una especie en su comunidad. Me parece muy interesante ese compartir. Y también la respuesta de Clemencia. Mil gracias, ¿no? Tenemos otra pregunta acá. No sé si alguien más quería sí, mientras tanto. Pero también para acordarles, hay algunas personas que recién están uniendo a la conversación, a este diálogo, que eso es un diálogo como del papel de los pueblos y mujeres en particular, indígenas y afrodescendientes en la protección de la biodiversidad, y también en un marco global frente a cuestiones como también que estamos conversando sobre el COP16, y pues vamos a profundizar un poco más en este tema pronto. Pero también quisiera como acordarles que estamos trabajando o teniendo ese diálogo dentro del marco de la diplomacia entre los pueblos, ¿no? De sus experiencias, perspectivas desde sus territorios, y por qué es tan importante hacer ese tipo de intercambio, porque es un análisis compartido
desde con los territorios, la territorialidad y los pueblos que gobiernan sobre esos territorios. Entonces, también tiene que ver completamente con la autodeterminación de los pueblos en el manejo y la forma de analizar y proponer estrategias. Entonces, por ahí vamos pronto, dentro de unos minutos, pero primero paso el micrófono a Marlene, que también quisiera, yo creo que abordar la última pregunta. Bueno, frente a esta última pregunta, yo creo que para el caso del norte de Cauca, nosotros también hemos perdido varias especies de algunas plantas que consumíamos en el territorio y específicamente, por ejemplo, el plátano y sus variedades. Hay uno que se llama manzano, que es una especie de banano o banana, como le llaman en otras partes, que su cáscara es morada. Y el otro día estábamos hablando con mi mamá y mis hermanas y decíamos, bueno, así como que, bueno, ¿y el manzano? Que no nos acordábamos porque hace tantos años no lo vemos en el territorio que como que, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? Y se perdió, la gente en su afán en cultivar cosas que generen mucho dinero, ha ido olvidando el cultivo de lo que nosotros denominamos en el norte del Cauca es la finca tradicional. Y es ese espacio de territorio que se usa para cultivar de todo. Entonces allí yo recuerdo cuando yo era niña, mi mamá nos dejaba, ella trabajaba lavando ropa en una casa de familia en el pueblo, nosotros nos criamos en la zona rural y ella nos decía, hacen la comida, pero ni nevera había, no había un refrigerador, simplemente era, hacen la comida, entonces uno tenía que hacer el ejercicio de coger la gallina, de sacrificarla. Yo nunca pude, una vez me gané una pela porque yo nunca pude matar una gallina, nunca lo he hecho, me la como, como pollo, como carne, como cerdo, pero yo no levanto mi mano contra un animal. Y entonces hagan la comida, pero entonces no había ni nevera, entonces uno cogía la gallina que estaba ahí en el patio, la organizaba, entonces era coger el plátano y teníamos un lugar donde en la era, le llamamos nosotros, cogía la cebolla, cogía el cimarrón, cogía el cilantro, todas las especias y las hierbas, el azafrán de raíz, es una raicita que da color, o el achiote, para darle color a la comida, todo lo conseguíamos. A eso uno le denomina soberanía alimentaria, que es diferente a la seguridad que proponen los organismos internacionales desde ONU, desde otras instancias, porque es decidir qué comemos, qué queremos comer, cómo lo queremos comer. Eso se ha ido perdiendo y, por ejemplo, en el caso de mi familia y junto con otros amigos, es parte de lo que estamos queriendo volver a hacer, porque la finca tradicional proveía al sustento de la familia, pero también generaba un excedente, que no era mucho, pero, por ejemplo, yo recuerdo que con la cosecha de cacao y de café, mi mamá compraba los uniformes de ir al colegio para que nosotros pudiéramos ir al colegio. Entonces, esa va siendo... lo que pasa es que también, por ejemplo, en el caso de nosotros entendemos que la educación es importante, pero la mayoría de los muchachos ahora van a la universidad y no regresan al territorio, porque acá se generan otros excedentes. Es que el problema es un problema muy de dinero también, pero cómo volvemos a los muchachos decirles, el dinero es importante, estudien, pero también es importante sus prácticas. Ese es parte del desafío que hay en este momento, ¿sí? Entonces mi mamá hace algunos años me dijo, ay, yo gasté estudiando a esta muchacha y se me volvió más bruta, bueno, no sé cómo decirlo, ¿sí? Uno gasta dinero en educación, pero se vuelve uno como con menos conocimiento prácticamente. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo propio. Aprendieron todo lo de allá afuera y lo propio no se les olvidó. Eso no tiene sentido, decía mi mamá. Eso no ¿cómo que van a pelear por bobadas? ¿Sí? Si uno manda a la gente a estudiar es para que sea más sabio, no para que se vuelva más bruto, para que pierda su conocimiento.
Entonces, el desafío está allí, en volver a la etnoeducación, en decir, el conocimiento general es importante, pero eso hay que combinarlo con las prácticas de la comunidad, porque si no la comunidad se pierde. Cuando uno pierde las prácticas, ya no hay sentido de lo comunitario, de lo propio, y creo que el desafío ha estado allí en recuperar, y nosotros con mi familia lo hemos hecho. Entonces mi mamá es de una comunidad como a 2 horas donde nosotros somos, y entonces el otro día hubo un ejercicio bonito, es de llamar al familiar, ve, vos tenés plátano tal, las diferentes variedades, o tenés banano tal, ah, sí, tía, ahí se los mandé, ahí le mandé unas matas de cacao, ahí le mandé unas matas de café. Entonces es como repoblar nuevamente el territorio, la tierra que tenemos, el espacio que tenemos con esas especies, y lo hemos empezado a hacer a nivel de familia. Nuestra apuesta con algunas personas que habitamos ahora en el territorio es poder generar un proyecto, hay que conseguirle dinero para poder movilizarlo en toda la comunidad, para ir recuperando nuevamente. Entonces, ahora que ya conocí a la hermana del Amazonas, con Dalia hay una cercanía más porque pertenecemos al mismo proceso organizativo, es empezar a repoblar el territorio nuevamente con esas especies perdidas. Por eso la necesidad también de meternos en COP. Para mí, yo he entendido que COP, uno cuando mira todo este tema de secuencias digitales, del artículo 8J, uno dice, wow, ¿y esto qué es? Lo que yo he entendido es que, bueno, más allá de querer preservar la biodiversidad, COP por debajo de la mesa se convierte en una rueda de negocios de los recursos, de la biodiversidad de los territorios. Y eso es un peligro para nosotros, es cómo se empiezan a cruzar las especies, pero la especie original se pierde y sobre eso no hay control. Sobre eso no hay control, eso no hay un organismo que lo controle a nivel mundial, ni siquiera COP lo hace. Y cómo no perder esas especies así nativas cuando lo que hay es un mercado hay un mercado genético de especies de los territorios, porque a los grandes capitales lo que les interesa es sus grandes ganancias, no la pervivencia de los pueblos. Es como te obligo a comer lo que te quité y luego tienes que pagarme por eso. Es un desafío que tenemos y que yo creo que la tarea es enorme y que si bien como en esos pequeños espacios a nivel de las familias, algunas familias lo hacen, no todos, y es cómo lograr que todos sigamos en esa misma lógica de no perder las especies. Pues siempre mil gracias por las respuestas tan, sí, intensivas y complejas y thorough en inglés, que no me acuerdo cómo se diría eso en español. Profundo, sí, comprensivo. Y además esto vincula, y antes que vamos a una pregunta que tenemos en la pantalla, quisiera como mencionar, o sea, que yo sé que hemos identificado el hecho de que la biodiversidad, no se puede hablar de la biodiversidad sin hablar de los sistemas propios más amplios, de los ecosistemas, de luego formas de gobernanza. Y el tema de la soberanía alimentaria también ha salido. Eso es un tema que vamos a tratar también mañana, que tenemos otra sesión para la gente que está con nosotros hoy, que podemos profundizar con otras personas más en esa sesión mañana, pero también que ha salido el tema de la educación, lo que estamos llamando la decolonización del pensamiento, como dicen en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el pueblo Arhuaco. Pero que también se habla de la etnoeducación en Yurumangui, se ha hablado aquí Marlene y también Clemencia más temprano. O sea, la educación es tan fundamental y desaprender, aprender y desaprender, y que pues también lo mencionó Clemencia, ¿sí? Porque hay que desaprender de los sistemas que están vinculados a esas economías dominantes globales que están como imponiendo formas de
ser y pensar que no corresponde a las formas originales, a la autodeterminación de los pueblos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos unos 20 minutos más o menos que quedan. Y tenemos sí o sí salir justo antesito o a las 3 hoy. Entonces queremos ahora enfocar un poco más en las estrategias. ¿Qué hacer frente a estos retos? ¿Sí? ¿Qué hacer frente a las formas propias de conocer y proyectar? ¿Sí? Dentro de ese marco de la autodeterminación de los pueblos, de la gobernanza ambiental. Y yo creo que la pregunta de Ronald González, y bienvenido Ronald, que hace una parte importante del equipo del IPTP también desde Colombia. Y veo que también tenemos acá a Maimuna, que nos acompaña desde Senegal. Ahora Maimuna es una investigadora asociada con el instituto también. Pero Ronald nos hace la pregunta. Desde este enfoque étnico, indígena y afrodescendiente, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de la COP16 en términos de la protección de la biodiversidad? Barlene acaba de iniciar también una respuesta a eso, la complejidad del tema, porque también se trata un poco de temas tan complicados como son las secuencias digitales para patentar la biodiversidad, que es más, se trata de un negocio, ¿sí? Y otros elementos que tienen que ver con la protección, quizás real o no, no sabemos, pues no estamos todavía en esas conversaciones, pero si hay dudas, hay preguntas, y también tiene que ver con la pregunta que está sobre la mesa aquí. ¿Qué hacemos desde la perspectiva de los pueblos indígenas y negros, y las mujeres en particular, para lo que viene, sea COP16 y otros elementos que están saliendo en esta conversación? Entonces, ¿quién quiere iniciar ese último momento del diálogo? Dalia. Digamos, ¿qué hacemos? Es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Cuando nosotros nos preguntan, ¿ustedes cómo han hecho para que no haya cultivo con uso ilícito en el territorio? Es el proceso de concientización. Desde los colegios, desde la casa, el trabajo con los niños. Yo, por ejemplo, no soy docente y hago un trabajo muy importante con un grupo de niños que se llama Colectivo de Niños y Niñas Amor por el Pueblo. También es tratar de articular y fortalecer los grupos ecológicos. Desde las escuelas está la iniciativa, y los grupos ecológicos han sido muy importantes porque son jóvenes. Entonces, ¿cómo estos jóvenes que hoy están haciendo un trabajo, seguirlo, digamos, fortaleciendo, y que ellos que se reconozca el trabajo que están haciendo, digamos, en esto que va a pasar, va a ser ahora en octubre? Yo creo que debe haber también más control territorial, y vuelvo y lo digo, por parte del gobierno, la fuerza. ¿Por qué? Porque hoy nosotros decimos no toquemos aquí, pero viene la retro y desbarata todo. Y puedo decir, la retro pasa por las narices de la fuerza pública. Entonces, ¿quién ejerce ese control para que lo que nosotros conservamos no lo dañen mañana? Y si no se pone, o sea, no hay una postura desde la COP16, igual, por más que nosotros planteemos estrategia, las amenazas están. Nosotros el Consejo Comunitario está en medio de 2 territorios que tiene cultivos con uso ilícito, tiene minería, y en uno de los territorios hay 40 retro. Y de la cabecera el río mío a ese río son 3 horas. Digamos, está así para que las retro caigan allá al territorio. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está la gente que tiene que controlar eso? Nosotros tenemos que seguir colocando vidas, porque hemos colocado mucha vida. Entonces, da tristeza, pero hay que seguir haciendo la pedagogía, el trabajo en los territorios.
Entonces tenemos pedagogía, fortalecimiento de la autogobernanza del pueblo, de la gente en los territorios, ¿no? Entre los varios elementos. También pidió la palabra Ramón, entonces paso el micrófono por allá. Gracias. En la conservación de semilla está el futuro del mañana de cada cultura, de cada pueblo en el territorio. Hay muchas formas de defender y conservar. En el caso del pueblo arhuaco, me acuerdo que hubo un planteamiento desde el gobierno nacional porque había la población infantiles y adultos de manera presentaba falencia de nutrición alimentarias. Y nosotros, los líderes, en cabeza de mujeres, hombres, consultaron a las autoridades espirituales y hubo una reunión, un encuentro muy grande de todos los mamos y consultaron bajo la orientación de los saber ancestral y dijeron que había que liberar un espacio que estaba ocupado por base militar, que es el padre Inarua, que es un cerro que es padre de los alimentos. Nosotros hemos venido llevando un proceso de recuperar ese territorio para darle el uso necesario y la misión que le fue, digamos, que le fue encargado para la conservación de la semilla. Entonces entendemos que en cada territorio, en cada pueblo, hay lagunas, cerros, valles, árboles de importancia cultural para la conservación y el guardo de la semilla, que allí es donde está la esencia de cada habitante. Muchas gracias. Bueno, creo que desde el enfoque étnico de las comunidades afro, nosotros, ¿qué se espera de la COP16? Yo creo que hay un elemento fundamental que esperamos, es uno desde las comunidades afro, como ya lo mencioné, es el reconocimiento del sujeto político afrodescendiente en la inclusión de COP como tal, ¿cierto? Sabemos que tiene una secretaría técnica donde tienen asiento y con voz y voto los indígenas y comunidades locales, y es lo que nosotros estamos moviéndonos para que el reconocimiento de las poblaciones afro en las Américas se dé también. Y que esto es un reconocimiento como sexta región además, ¿no? Dentro de COP. Pero también esperamos que el gobierno nacional, el gobierno colombiano, tenga una postura firme en la protección de líderes y lideresas en los territorios que venimos protegiendo históricamente. Yo creo que ese también es un elemento a tener en cuenta, compañero Ronald, que esperamos de COP, el reconocimiento del sujeto político afrodescendiente, pero también un pronunciamiento y unas acciones concretas del gobierno en proteger la vida de las comunidades que históricamente hemos venido protegiendo los territorios, porque si no, COP no tendría sentido hacerla en Colombia y no puede seguir siendo un lugar donde, un espacio donde llegan miles de personas propias y extranjeras, donde se mueve el turismo, donde se mueven las ventas, donde, bueno, que es importante para un país y la ciudad que lo recibe, mucha gente vive de esto, pero creo que más allá de eso es la necesidad que el gobierno colombiano, para el caso de este año en Colombia, el próximo que es en Brasil y así sucesivamente, tomen postura en la protección de las comunidades que históricamente venimos habitando el territorio, pero que además se reconozcan también esos otros espacios. Colombia en este momento tiene
un énfasis muy profundo sobre biodiversidad, muy centrado en la Amazonía, que si bien la Amazonía es un centro, una región importante en materia de biodiversidad, también lo es el Pacífico colombiano. Cuando ustedes miran todo lo que se denomina como la categoría de análisis del Chocó biográfico, es un cordón que viene casi desde Panamá, con frontera Ecuador, Perú también, del Pacífico, donde por metro cuadrado también tiene una fauna y una flora importante. Pero también lo es la región norte del Cauca, donde habitamos comunidades afro, comunidades indígenas. También lo es los valles interandinos, o lo que se conoce también como los valles de los Andes, que Colombia también tiene estas particularidades geográficas, la atraviesan 3 cordilleras, y creo que ese foco y esa atención sobre estos territorios, obviamente no hay que desproteger la Amazonía, pero también hay que darle la relevancia que tienen esos otros territorios en materia de biodiversidad. Y es también, y centrarse en esto es reconocer a los sujetos que habitan esos territorios, y en su mayoría es también población indígena, población afro, y hoy hay en Colombia un reconocimiento especial también como reconocimiento de sujeto político para las comunidades campesinas, los que se reconocen como campesinos, y ahí convergen poblaciones blancas mestizas, que son rurales y que han venido también conservando. Entonces yo creo que el enfoque desde lo étnico, creo que la importancia que nosotros reclamamos como sujetos políticos étnicos con visiones, con visión de mundo distintas, es ese reconocimiento y esa protección a los territorios y por ende pues a su gente. Pues también vamos a invitar a Clemencia a hablar, sí, sobre ese punto. Quisiera también pedirle incluir elementos que tienen que ver con estrategias a nivel internacional, si puedes también, ¿no? O sea, desde los pueblos, pero que tienen que ver con el nivel internacional, o sean actores que pueden aportar, o consideraciones internacionales desde los pueblos, ¿sí? Desde los territorios. Un poco en el sentido de que necesitamos realmente empezar a mover elementos que son colaboraciones desde con los territorios y pueblos, pensando en que los gobiernos propios, que son gobernanza ambiental real, que sabemos que es distinto a los de Estados-naciones y lo internacional, pero es la frontera de la lucha de protección que sirve, y realmente, como hemos dicho acá, al nivel planetario. Entonces, que no todos los gobiernos funcionan de manera igual. Entonces, hay que entender el papel tan importante al nivel territorial desde los pueblos que tienen conocimiento milenario de tiempos, como dicen acá, time immemorial, ¿no? De cuidado, defensa territorial de la biodiversidad, entre todos los otros elementos que hemos hablado acá. Entonces, Clemencia tendría quizás unos 5 minutos y vamos cerrando justo después de eso, ¿sí? Bueno, los abuelos siempre han dicho que el mundo de la ciencia, los científicos están descubriendo que hay lugares estratégicos en donde viven personas pensantes, de que existen lugares aunque conservan la vida, los conocimientos, y por eso se han ido inventando los diferentes eventos internacionales, ambientales, bueno, todo esto
Dirán, mira, allá todavía tienen ríos, tienen aguas, hay abuelos científicos en el territorio. Entonces, el tema de la COP16, porque hay varios COP, ¿ya? El grande del medio ambiente va no sé en qué número, el 28 creo que, y eso va a ser en Manaus, Brasil, por allá va a ser otro. Pero ahora están hablando de la COP sobre biodiversidad. Entonces, cuando se habla de biodiversidad es la vida de los seres. Inertes, se pueden tocar, no se pueden ver, no se puede, ese es. O sea, no está diciendo solo la Amazonía como la biodiversidad más grande del mundo, sino que también dónde están los páramos, dónde están las montañas, dónde están esos espacios, porque toda la Amazonía tiene que ver con los páramos, con las montañas, porque las nubes no son estáticos, las nubes traen todos los. Entonces, el tema de la COP no son de grupos étnicos, primero que todo, sino que el tema de la COP es un tema mundial. Acá vienen, la COP es el diálogo de gobiernos. Ellos se reúnen, nosotros estamos metidos allí como siempre. Así no nos tengan en cuenta, somos la mala cucaracha. O sea, nos barren y nos metemos por otro lado y el otro se vete por el otro lado, pues ese se llama la ley de la cucaracha. Entonces, para que nos tengan en cuenta, nos toca meternos y siempre hemos logrado esos espacios de incidencia de los pueblos indígenas a nivel mundial, porque nos lo hemos logrado, es porque nos hemos metido a esos espacios sin permiso, escondiéndonos, dejándonos pasar de otros personajes. Entonces, ¿cómo esos espacios que nos hemos ganado como pueblos indígenas, como los afros, como los campesinos, los otros sectores, sin embargo, la gente de las ciudades, porque en la ciudad hay también lagos en conservación, hay espacios de conservación y hay espacios de conocimiento. Entonces, como esas personas que muy poco nos han tenido en cuenta en los diferentes espacios de diálogos de gobiernos, también proponemos muchas cosas, haciéndonos ver de que nosotros somos parte de esa biodiversidad, hay que tratarlos de esa manera. Somos parte de la biodiversidad, por lo tanto, no tomen decisiones sin consultarnos a nosotros que somos del territorio, tienen que consultarlos y todo. Entonces, esa es nuestra gran tarea, es unirnos como sectores sociales. Ahora, el tema de la educación, no digamos de la educación porque la educación empieza en casa. Digamos que el tema de la formación e información a la gente académica, a los que asisten a la academia, yo creo que es muy importante otra vez recalcar, hablar de la situación real de cada uno de los países. ¿Cuál es la coyuntura ambiental en el mundo? O sea, ¿qué es lo que se está acabando? ¿Por qué las nieves se están acabando? ¿Por qué los ríos se están secando? ¿Por qué hay más calor? ¿Por qué ya no se puede controlar el calendario propio? Porque se está llegando con anticipación para que nosotros hagamos ciertas dietas para cuidar la naturaleza. O sea, se está perdiendo todos esos espacios porque el mundo se está volviendo loco, el globo se está calentando mucho y cuando no debe hacer frío, está haciendo calor. Cuando hace calor no es el tiempo de hacer frío. Entonces, todo es, hace un año que yo vine, el sol era completo, estaba haciendo calor, pero ahora nos toca, es frío. Estos tiempos estuvimos acá y era caliente, ahora yo siento frío, no sé si es que está alto el aire acondicionado. Pero yo creo que, ¿qué estrategias tenemos? Yo creo que los que formamos, deformamos, y los que volvemos a formar a la gente tenemos que tener una estrategia pedagógica muy importante y en el caso de los grupos étnicos, pueblos indígenas y campesinos, hay que volver a esculcar lo propio en el territorio. Hay que formar a la gente en la política actual,
qué es lo que se está llevando. Ya Cristóbal Colón nos colonizó supuestamente, pero nosotros siempre existíamos allí en los territorios. Entonces ya dejar de enseñar que nos descubrieron, que no sé qué, si sé más, que llegó en barco, no más eso. Hablemos de cómo está el mundo actualmente y cuáles son las estrategias, y yo creo que a través de la formación en la Organización Nacional Indígena de Colombia, nosotros, por ejemplo, estamos en la creación de una Universidad Nacional Indígena. ¿Pero para qué? Para formar a la gente, para empoderarlos en el cuidado de la vida, el territorio, porque es única estrategia que vemos que nos está quedando, es cómo retornar nuevamente a nuestros territorios para sostener el mundo, para compartir en el cuidado de nuestros territorios a la gente. Entonces, de esa manera creo que la academia hoy en día debe salir de las 4 paredes y ir mucho más hacia el acompañamiento a los territorios, hacia la gente, acompañar, unirnos a esa sociedad que lucha. Que la academia no sea que encierre a la gente en los conocimientos y saberes, sino que se abra mucho más integralmente hacia la sociedad. No, mil gracias de nuevo. No, increíble la sesión, el diálogo. Eso nos lleva al último momento, como 2 minutos que quedan. Entonces, lo que iba a decir es que también como que no hemos hablado mucho del territorio acá en esta sesión, pero esta noche sí va a haber un foro sobre la gobernanza ambiental, luchas por el agua, la biodiversidad y la autodeterminación de los pueblos. También hay una muestra de arte junto con análisis, y reconozco la contribución de la profe de artes visuales acá, que también nos acompañó el año pasado a Colombia, ¿no? Entonces tiene esos elementos, pero nos está acompañando en una muestra de arte junto con el foro que va a iniciar a las 6 de la noche, hora de Canadá, las 5 para la gente en Colombia. Y que va a ser de 3 horas, entonces vamos a poder profundizar, y eso también es híbrido, o sea, presencial y virtual. Quise también mencionar algunas cosas que tenía que ver, pues tiene que ver con nuestros compromisos con la educación decolonial y lo que estamos proyectando en los pues, años que vienen, las semanas, meses, años que vienen, que es la elaboración de un programa al nivel de maestría y doctorado frente a estas cuestiones, pero que involucra a las comunidades y los pueblos más directamente. Entonces ahí vamos como socializando un poco lo que sale de esas conversaciones. Pero les invito esta noche a participar en ese foro que va a profundizar, y mañana también el otro diálogo sobre la soberanía alimentaria y la conexión con la paz, el tema de la paz. Entonces, mil gracias a nuestros ponentes, nuestras ponentes que vienen de territorios quizás muy lejanos geográficamente, pero son tan presentes con todo lo que estamos trabajando aquí junto con los pueblos Anishinaabe que nos han invitado a su territorio, y se siente realmente en familia. Agradezco también a Sajada que ha estado con nosotros desde ayer y nos acompaña hasta mañana también, que es del Instituto de Pueblos, Territorios y Pedagogías para la Paz en el Consejo, entre tantos otros elementos que ella representa como una mujer afrocanadiense, ¿no? Todos y todas que han acompañado aquí presencialmente en el salón, les saludo desde Senegal, Ghana, Colombia, Canadá y Bolivia. Esta noche también va a haber otras voces de Bolivia, Colombia y Canadá, incluyendo la doctora Suchiblo, que es una
profesora, y Anishinaabe Kwe, que es mujer Anishinaabe de este territorio. Entonces, nada, mil gracias a todos y todas y todes, y gracias, un aplauso. Yeah. Bueno, yo creo que hasta ahí. Gracias.